Hola, buenas. Desde que publiqué el vídeo 10 rutas de vértigo por España, que os dejo por aquí arriba por si no lo habíais visto, me habéis dejado en los comentarios un montón de rutas similares que yo no conocía y que son tan espectaculares como las de dicho vídeo. Las he recopilado y las vamos a conocer juntos, en especial la última de la lista, la única que conocía y probablemente la más impresionante de todas. Así que hoy os presento 10 nuevas rutas de vértigo por España. ¡Comenzamos! Empiezo con la subida al Peñón de Ifach, en la ciudad de Calpe. Y es que esta ruta me fascinó cuando la pusisteis en los comentarios, porque es la única de todas las que presento que está al borde del mar. Y claro, las vistas son increíbles. En la base del peñón, donde encontramos un puesto de información que nos indica que nos adentramos en el Parque Natural del Peñón de Ifach. Y comenzamos la ascensión propiamente dicha por unos caminos perfectamente acondicionados, aunque con pendientes importantes. Unos miradores bordean el camino con unas vistas espectaculares, y el camino se va cerrando hasta llegar a un túnel, un punto emblemático del recorrido excavado en la roca. Después el camino se pone un poco más escarpado, pasando de un sendero cómodo a una ruta de montaña. Tendremos que agarrarnos a las cadenas en algunos tramos y esforzarnos por un terreno complicado. Pero la cima no está lejos, y la satisfacción al alcanzarla es total, y las vistas para disfrutarlas. Lo malo es que parece el final y es solo la mitad del recorrido, queda todo el descenso, que si bien no es costoso, sí que se pone un poco complicado porque resbala bastante. Sierra Nevada estará muy presente en este vídeo, y comenzamos con esta ruta sencilla que penetra por el cañón del río Monachil, una ruta que tiene todo lo que te puedas imaginar. Aunque no tiene grandes desfiladeros o paredes de vértigo, has de cruzar hasta 4 puentes colgantes, del tipo tibetano, los que son más sencillos de construir y los que más cimbrean de todos. Comenzamos caminando por el bosque, paralelos al riachuelo Cantarín, y vamos ganando altura poco a poco, y enseguida encontramos el primer puente tibetano, que si bien no es muy alto ni largo, sí que nos sirve para abrir boca. Continuamos por el camino perfectamente señalado, disfrutando del paisaje, los olores y la naturaleza. Y llegamos a otro puente colgante, del tipo tibetano, este realmente grande, y que ofrece unas vistas impresionantes, sobre todo si ha llovido recientemente. Luego el camino se estrecha bordeando el cañón, que si bien estás a poca altura del suelo, sí que es exigente el continuar. El recorrido varía entre cuevas, puentes colgantes y bosques, haciendo una experiencia inolvidable y dejando unas fotos maravillosas. Otra ruta nos adentra en las laderas de los picos de Europa, y desde el pueblo de Villanueva de Río Trubia partimos hacia Pedrovella, ambos en la provincia de Asturias, por el antiguo proyecto inacabado de una carretera que los unía. El principio del recorrido es impresionante, ya que enseguida trepamos por la ladera y comenzamos a serpentear por el risco, al borde del precipicio, por un camino irregular y pedregoso. Le han puesto el apodo del pequeño Cares, porque se parecen bastante, aunque el camino es bastante más estrecho que en el Cares, lo que aumenta mucho la sensación de peligrosidad. Unas cuerdas sujetas a la pared nos ayudan a quitarnos ese miedo en los pasos más estrechos, y tras unos 3 kilómetros de estar colgando en la montaña y de atravesar unas pequeñas cuevas, salimos de la garganta y nos adentramos en un espectacular bosque húmedo tan típico de Asturias, uno de esos bosques de cuento de hadas y películas de fantasía. Un paseo realmente precioso, ya sin el temor a las alturas que nos acompañaron en el primer tramo. En Mallorca tenemos esta magnífica ruta circular que transita en su mayor parte por encima de la canaleta de Massanella, una construcción del siglo XVIII que servía para llevar agua al cercano pueblo de Massanella, y que funcionó durante más de 200 años. Partiendo del pueblo de Mancor, comenzamos este recorrido que al principio transita por un bosque muy agradable, aunque poco a poco va subiendo hasta encontrarnos con la propia canaleta, la cual comenzamos a seguir, en ocasiones a su lado y en ocasiones literalmente por encima, ganando altura y adentrándonos en la garganta natural. La cosa se pone un poco peliaguda cuando llegamos al tramo más bonito, el de los arcos de Fontanet, donde hay que cruzar por encima del acueducto, sin barandillas, totalmente despegado de la pared. A partir de ahí las vistas son maravillosas, pero el camino es complicado, estrecho y con muchas piedras.
Una vez pasado este tramo donde la adrenalina se dispara, volvemos al confortable bosque que termina el recorrido sin mucho más sobresaltos, pero con una experiencia inolvidable, eso sí. Nos encontramos en la Sierra de Cazorla, en Jaén, ante una de las rutas más duras de entre todas las que os presento, pero también de las más bonitas, que nos llevará hasta el nacimiento del río Borosa. Comenzamos por un sendero paralelo al propio río, y durante unos kilómetros, sendero y río jugarán entre ellos cruzándose varias veces por unos puentes. Hasta llegar a un paso maravilloso, la Cerrada de Elías, donde se han acondicionado unas pasarelas sobre el río dentro del cañón, viendo el agua pura de un color increíble. Una vez superado este tramo, el camino se ensancha de nuevo, y a medida que avanzamos disfrutaremos de varias cascadas y saltos de agua, sobre todo si ha llovido recientemente. Y de rincones donde refrescarte si el calor de Andalucía aprieta, porque ahora el camino se pone duro y hay que subir por la ladera de la montaña hasta llegar al canal que lleva a la presa, en ocasiones atravesando literalmente la montaña hasta llegar al embalse de Aguas Negras. Y un poco más adelante, al propio nacimiento del río, el final del camino. Bueno, no, la mitad del camino, porque ahora hay que volver y lo puedes disfrutar todo otra vez, todos esos magníficos paisajes. Y ahora es cuesta abajo. Si has quedado exhausto por la ruta anterior, esta es mucho más sencilla. Se trata de La Pavilla, en el pueblo de Nihuelas, en Granada. Un paseo bien delimitado y perfectamente acondicionado, y sin ninguna dificultad, que parte desde el pueblo y transita paralelo a la acequia que llevaba el agua al propio pueblo. Si bien esta ruta se conoce con varios nombres, el que más me gusta es el de Paseo de los Enamorados, ya que antiguamente las parejas jóvenes escogían este sendero para sus escarceos amorosos. Como ya he dicho, el camino es ancho y está bien señalizado, pero no por ello es menos bonito, ya que sube poco a poco por la ladera, y aunque está perfectamente vallado en todo el recorrido, sí queda algo de vértigo. Las vistas son preciosas, y el paso a través de la montaña por encima de la acequia es un punto de fotografía increíble. El paseo no dura mucho, solo unos 3 kilómetros, pero bien merece la pena. Ahora nos vamos a Valencia, y en esta ruta caminaremos literalmente por 2000 años de historia. Comenzamos en el pueblo de Calles, y la ruta avanza por un camino ancho, casi una carretera, hasta llegar a las montañas. El camino se transforma entonces en un sendero, y empezamos a subir por las entrañas del cañón, por un camino poco exigente que nos llegará hasta el objetivo principal de la ruta, el acueducto romano. A partir de este punto comenzaremos a circular por encima del recorrido del acueducto, construido entre los siglos I y II, adentrándose en la montaña o bordeándola según nos marque el acueducto. Una de las partes más impresionantes es el puente del acueducto, de 35 metros de altura, por el que hay que transitar para continuar en el camino y que, sin barandillas a ningún lado, impresiona. Eso sin contar que estás encima de una construcción de 2000 años. También impresiona ver cómo los romanos trabajaron la roca hace tanto tiempo, ya que el sendero continúa entre pasadizos y túneles por los que circulaba el agua. Además, la ruta está aderezada con ventanas que se asoman al barranco, que son unas vistas majestuosas. Más de 6.800 escalones de piedra nos esperan en esta ruta de origen morusco, en el Barranco del Infierno, una garganta entre las poblaciones de Val de Ebo y Val de Laguar, en Alicante. Partiendo del pueblo de Fleix, nos adentramos rápidamente en la ruta que desciende hacia el fondo del barranco, por el camino perfectamente dibujado y lleno de escalones. El descenso nos deja paisajes asombrosos, mientras alcanzamos por primera vez el fondo del valle. Cruzaremos el río, generalmente seco. Y comenzamos la ascensión por la otra vertiente, tomando de nuevo altura. Pero esto no dura demasiado. Y una vez arriba volvemos a bajar una segunda vez. Cada cierto tiempo encontraremos fuentes naturales en el recorrido que nos ayudarán a refrescarnos.
Volveremos a bajar otra vez hasta el fondo del valle y luego otra vez a subir en esta ruta para la que hay que estar un poquito en forma. Aún queda una bajada y una subida más por el barranco bien llamado del infierno, que nos dejará unas vistas magníficas. Volvemos a Granada, esta vez a la ruta circular de la Vereda de la Estrella, que transita por Sierra Nevada. Una ruta que unía las diferentes pequeñas minas que sembraban estas tierras, bordeando el barranco. Esta ruta circular comienza a las orillas del río Genil y se adentra dentro del barranco de San Juan, subiendo por la ladera. Parada obligada para saludar al abuelo, un castaño centenario que ha crecido en una curiosa posición. Y luego el camino sigue en ocasiones penetrando por el bosque y en ocasiones asomándose al precipicio para regalarnos unas magníficas vistas inigualables. Docenas de regatos frescos se cruzan en nuestro camino provenientes de las nieves de las cumbres. En el extremo del recorrido cruzamos sobre el nacimiento del río Genil y comenzamos la vuelta por la otra ladera de la Garganta, que también está trufada de restos de antiguas minas y construcciones, y pequeños riachuelos que se cruzan en el camino, y por supuesto los paisajes indescriptibles, con el Mulhacén al fondo presidiéndolo todo. Y si lo haces muy pronto en primavera, puede que incluso encuentres nieve en los tramos altos. Llegamos a la última de las rutas del vídeo de hoy, la Faja de las Flores, en el Parque Natural de Ordesa. Esta es la única ruta que conocía previamente a vuestras recomendaciones, y la había descartado del primer vídeo por su dificultad, pero ante la insistencia de peticiones, pues os voy a contar cómo es la ruta más impresionante y complicada y la que más vértigo produce de todas las que conozco en España, vías ferrata aparte. Eso sí, la dificultad es alta, y en algunos tramos requiere arnés y línea de vida. Se trata de transitar por el circo glaciar de Monte Perdido, y comienza abajo, en la pradera, para acercarnos poco a poco a la impresionante pared de la montaña. La subida es bastante dura y nos lleva hasta las clavijas, una zona de hierros clavados en la roca que nos hará escalar por la pared hasta llegar a la altura máxima del recorrido. Donde tomaremos la senda de las flores, un camino estrecho, paralelo a la pared, con 1000 metros de caída a un lado. Me quedo sin palabras, os dejo las imágenes y que disfrutéis. El paso de las clavijas de Cotatuero requiere, y esta vez es imprescindible, el arnés y la línea de vida. Y luego aún queda la bajada, otra vez hasta el fondo del valle, complicada y delicada, que hay que hacer con mucho cuidado. Esta es una de las rutas más impresionantes del país, pero la deseché porque no es para todo el mundo. Necesitas tener mucha experiencia y estar muy en forma, además de ir con cuidado. Eso sí, las vistas son... Y esto es todo. Espero que con estos vídeos haberos dado otro montón de ideas para iros de excursión y presentaros lugares impresionantes que tal vez no conocíais. Y si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios, que como demuestro en este vídeo, los leo todos. Y no olvidéis darme un like y suscribíos, porque esto es España Asombrosa.